Programa 23. Temas para comprender el Periodo 3. Analizar las causas y consecuencias de la fundación de Israel y los conflictos bélicos árabes-israelíes. El antisemitismo o antijudaísmo es un fenómeno, como hemos visto, que se origina fundamentalmente en Europa, ya desde la instauración de la cristiandad europea, en donde, bueno, las comunidades judías fueron objeto de persecución, de juicios inquisitoriales, en donde el judío fue utilizado como el chivo expiatorio, acusado de todos los males de la sociedad, ¿no? Y desde luego tiene una connotación, en un principio tuvo una connotación eminentemente religiosa. A los judíos se les acusaba de ser deicidas, es decir, asesinos de Dios. Posteriormente ya lo que se conoce como el antisemitismo moderno es producto de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y ya empieza a contener un significado fundamentalmente racial y económico. El conflicto entre árabes e israelíes es probablemente uno de los más complejos y antiguos que enfrenta la humanidad. Durante el programa anoten las fechas de las guerras entre árabes e israelíes, ya que al finalizar elaborarán en su cuaderno una línea del tiempo de este conflicto. El sionismo es, ante todo, un movimiento político internacional que surge en Europa a fines del siglo XIX y cuyo objetivo fundamental es la creación de un Estado para los judíos. Su fundador fue Teodoro Herzl, periodista nacido en Budapest, quien después de su experiencia como periodista lo habría de llevar a darse cuenta que en Europa había un fuerte problema en contra de las comunidades judías, sobre todo a raíz del caso famoso Dreyfus, un oficial del ejército francés, quien fue acusado de alta traición, siendo inocente, y que llevaría a Herzl realmente a indignarse y a escribir un ensayo importante sobre la situación de opresión en la que vivían las comunidades judías de Europa. La máxima de Herzl era buscar un territorio sin pueblo para un pueblo sin tierra. Una gran potencia, Inglaterra, en plena guerra mundial, en 1917, habría finalmente de otorgarle al movimiento sionista internacional, ¿sí?, el compromiso británico de crear un hogar nacional judío. Finalmente van a intentar crear un Estado, pero a costa de la población autóctona del territorio palestino. Y esto es lo que va a sentar las bases de un problema que sigue estando vigente y que aún no es resuelto. Recordemos que al finalizar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra prometió el territorio palestino a dos pueblos, árabes e israelíes. Después del Holocausto, la migración judía a suelo palestino se incrementó considerablemente. Se calcula que entre 1948 y 1951 llegaron casi 700.000 judíos a territorio palestino. Esta masiva migración judía provocó ataques antisemitas de grupos de palestinos que temían ser desplazados de su territorio. A este clima de violencia se unieron una serie de atentados que emprendieron los israelitas en contra de los asentamientos palestinos y del protectorado inglés, el cual llegó a su fin en 1948. Cuando los ingleses perdieron el control sobre territorio palestino, la ONU se hizo cargo del conflicto, pues era evidente que judíos y palestinos no llegarían a un acuerdo y se pensaba que el pueblo judío solo podría sobrevivir en esa región si se le creaba un Estado. La resolución de la ONU fue aceptada por los judíos, pero no por los palestinos, quienes no estaban de acuerdo en que se dividiera su territorio. Su descontento encontró expresión en las armas. Fueron apoyados por la Liga Árabe formada por Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania, quienes sostuvieron que se opondrían por la fuerza a la creación de Israel en suelo árabe. Así comenzó la guerra, un día después de la fundación de Israel. El apoyo militar de Estados Unidos fue determinante para que Israel ganara la guerra. Este triunfo permitió la consolidación del Estado de Israel.
la inmigración de muchos judíos a su territorio y la formación de un ejército profesional. Sin embargo, en la otra cara del conflicto, empezó un problema que todavía hoy continúa. Con la derrota árabe, 600.000 palestinos se convirtieron en refugiados. Algunos encontraron asilo en los países circundantes que no les concedieron la nacionalidad. Otros se concentraron en campamentos dentro de Israel, que tampoco les concedió la nacionalidad. Y otros se refugiaron en la Franja de Gaza y Cisjordania. El conflicto entre árabes e israelitas se agudizó por la intervención de otros países que tenían intereses económicos y geoestratégicos en la región. El canal de Suez, que conecta a Europa, África y Asia, es una vía de comunicación crucial, especialmente para los europeos. Después de la guerra, el canal, pese a estar en territorio egipcio, se encontraba bajo dominio de los británicos, quienes gozaban de sus beneficios económicos. Por ello, Egipto decidió nacionalizar el canal y más tarde prohibió la navegación de barcos israelíes por él. Además, bloqueó el estrecho de Tirán, cerrando la salida de Israel al Mar Rojo. Inmediatamente se organizó una coalición en contra de Egipto formada por Inglaterra, Francia e Israel. A pesar del apoyo recibido por parte de otros estados árabes, Egipto perdió la guerra, por lo que los israelitas invadieron el Sinaí, territorio que ocuparon militarmente. Sin embargo, la ayuda que recibía Egipto de la Unión Soviética preocupó a los Estados Unidos de una posible intervención. Esto los motivó a presionar la salida de tropas israelíes del Sinaí, la cual se logró a través de la ONU. ¿Sabías que después de la Segunda Guerra Árabe-Israelí surgió la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que buscaba la formación de un Estado para el pueblo palestino? Desde 1988 abandonó la estrategia terrorista y se abocó a alcanzar negociaciones políticas para lograr la salida de Israel de los territorios ocupados y la formación de un Estado palestino. Con la salida de las Fuerzas Armadas de la ONU del Sinaí, Egipto movilizó sus tropas y bloqueó nuevamente la salida de barcos israelíes, hecho que desató una nueva guerra. Israel se enfrentó a una coalición árabe formada por Egipto, Siria y Jordania en la Tercera Guerra Árabe-Israelí o Guerra de los 6 días, como se le conoce por su duración. Gracias al apoyo militar brindado por Estados Unidos, 6 días bastaron para que Israel alcanzara una victoria sustentada en su superioridad militar y tecnológica. Israel se apropió de los territorios de la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, de manera que su territorio pasó a ser 4 veces mayor al que se le asignó en 1949. La Guerra de los 6 días fue corta, pero sus consecuencias se viven hasta el día de hoy. Primero, el poder y superioridad militar de Israel quedaron demostrados. Segundo, la relación entre Israel y Estados Unidos de América se hizo más estrecha. Hasta entonces, Israel había recibido más armas de Francia que de Estados Unidos. Tercero, Israel se convirtió en una fuerza de ocupación que gobierna más de 1 millón de palestinos. Cuarto, la actividad terrorista de ambos bandos se incrementó. Sin duda, la Guerra de los 6 días cambió la forma de negociar la paz entre árabes y judíos. A partir de la ocupación israelí, se negociaría con la tierra. Si los árabes querían recuperar sus territorios, tendrían que vivir en paz con Israel. Esta idea se plasmó en la Resolución 242 propuesta por la Embajada del Reino Unido en la ONU. Y hasta el día de hoy, violando la legalidad internacional, la Resolución 194 de Naciones Unidas, Israel no permite que los refugiados palestinos regresen a sus casas. Entonces ellos viven en campamentos, en las condiciones de miseria, sobre todo en el Líbano,
es donde hay las situaciones de negación total de todos los derechos de los palestinos, y también están en Jordania, en Siria y en Egipto, y estos conforman 5 millones. Y hay también refugiados dentro de los territorios palestinos. La situación es terrible y ha afectado sobre todo, como siempre, a la población más vulnerable, que son las mujeres y los niños y la gente mayor, ¿no? Porque usted sabe lo que es vivir diario y que no sabe, ¿verdad?, en qué momento va a llegar un misil, va a llegar un bombardeo, le va a destruir su casa. La ocupación significa diario demolición de casa. Ese es el rasgo más regular, más permanente de Israel. Ha destruido desde la ocupación militar en 1967, se calcula 20.000 casas palestinas. ¿Por qué? Porque dice que no tienen permiso para construirlas en su propia tierra. Le dice que no tienen permiso para construir su tierra, se las demuelen, y activistas palestinos, ya que decirlo, muchos israelíes de buena voluntad, van y reconstruyen nuevamente la casa de los palestinos. Entonces es destrucción de sus casas. El palestino ha perdido el control de su tiempo. El ciudadano árabe palestino no puede llegar a Israel. Una prohibición que se da a partir del año 2000, en el momento en que empezó una ola de atentados suicidas, personas que están dispuestas a entregar su vida con tal de matar a la población civil. No importa la edad que tenga, puede ser la familia Ronstein, que muere en la ciudad de Jerusalén, en el restaurante Sbarro, niños desde los 3 meses de edad hasta los padres de 45 años de edad. 7 miembros de la familia mueren por un atentado suicida. La reacción de Israel ha sido un contraataque, buscando de dónde sale este terrorista suicida, buscando las células terroristas y atacándolas. Ha sido muy criticado, puesto que ellos se esconden dentro de lo que viene a ser la población civil. Y finalmente, ¿qué es lo que buscan los palestinos y los israelitas? Los palestinos quieren, entre otras cosas, un Estado que sea independiente y autónomo y les permita desarrollarse, que los israelitas devuelvan los territorios ocupados, el regreso de sus refugiados y el mando de la zona este de Jerusalén. Por su parte, los israelitas quieren que los árabes reconozcan a Israel, que se acaben los atentados terroristas, que se acepte a los judíos asentados en territorio palestino y que se les permita tener cierto control sobre él para proteger sus fronteras, oponiéndose a la creación de un Estado palestino. Actualmente, árabes e israelíes viven en un polvorín que estalla a la menor provocación, pues no han encontrado un punto de convergencia. A este complejo problema se suman los intereses geopolíticos por el petróleo de la zona. Es momento de terminar la línea del tiempo e iniciar el debate. Divídanse en 2 grupos, uno serán los árabes y otro de los israelitas. Por la complejidad del tema, será necesario que investiguen más acerca de este conflicto para que puedan argumentar sus puntos de vista y llegar a un acuerdo.